Y bueno, que ahora sí hay que enseñarlo, ¿ya? ¿Y qué tema es? Vamos a ver el tema de narratología. Entonces, hoy día es un día especial, ¿no? Porque veremos un tema diferente, ya un tema nuevo. Entonces, chicos, procedo a compartir contigo pantalla. A ver, un segundo, por favor. Y estoy compartiéndote el material de hoy. A ver, chicos, ¿pueden todos ver esto? A ver, un momento, chicos, por favor. Voy a cerrar acá una página que está haciendo bulla. Un momento, un momento. Ya está. Cerrando página bullera. Listo. Chao, página. Y ahora sí, pasamos con todo al tema de hoy. Compartir pantalla. Ya está. A ver, yo pregunto, ¿se puede ver mi pantalla de mi laptop o no? A Sí, ver, profesor. Profesor, Claro. Sí, profe. profe. ya, Profe. genial. Sí, genial. ¿Cómo está, joven Beusevil? ¿Cómo está, joven? Buenos días con usted también, ¿ya? Entonces me comentan, profe, sí se puede ver la clase. Muy bien. Ampliamos esto y aquí en tu academia, Grupo San Marcos, recuerda, educamos para construir un mejor futuro. Hoy día vamos a ver el tema de narratología, ¿ya? Chicos, en San Marcos no nos pedían tantos temas teóricos, hay que ser muy sinceros. Normalmente nos pedían dos temas. ¿Qué temas nos pedían? Nos pedían primero el tema de géneros, ¿ya? Y segundo, nos pedían el tema de figuras, ¿ya? Temas sencillos, ¿no? Que todos conocemos ya. Géneros, ya sabes, hay que hablar de género épico, género lírico, dramático, especies, poética de Aristóteles, todo eso. Ya. Y luego, muchachos, había que hablar de figuras, que era también fácil, ¿no? De ciertos recursos retóricos o de estilo, ¿verdad? Metáfora, hipérbole, hipérbole, anáfora, ¿no? Eso ya lo sabemos. Esos dos temas ya son conocidos. Te cuento algo, te cuento algo. San Marcos acaba de incorporar temas teóricos, temas que siempre los mencionamos en clase como si lo supiéramos. Por ejemplo, hablamos de personaje por aquí, que narrador por acá, que el tiempo por acá, pero hay una gran verdad, que este tema nunca lo hemos explicado, ¿ya? ¿Por qué? Porque no estaba como tema en el prospecto, pero ahora sí está. Y por eso vamos a verlo, ¿ya? Vamos a ver hoy día algunos conceptos narrativos básicos. ¿De qué hablo? Chicos, chicas, este tema es, un tema enorme. Es para estudiarlo en la universidad un año, tal vez 2 años, para poder dominar narratología, ¿ya? Es un tema muy amplio, muy amplio. Ahora, nosotros hoy día solo vamos a ver algunos conceptos, ¿sí? Algunos conceptos. Mientras yo explique, te apuesto, ¿ah? Va a haber jóvenes que digan, profe, ¿y qué es esto? ¿Y qué es lo otro? ¿Y qué es lo otro? ¿Y sabes qué? Tienen razón porque es un tema muy amplio, pero si te explico todo, va a haber un problema, que no podré explicarte la práctica, ¿ya? Y por eso quiero centrarme contigo en los conceptos narrativos básicos, lo que todo joven debe saber, ¿ya? Yo quiero que la clase, que hoy termines con los conceptos básicos, bien planteados, ¿sí? Bien planteados. A ver, leamos esto. Según la teoría narratológica, la narración es el proceso mediante el cual se construye un relato a partir de los elementos que participan en la historia. Mira, aquí te están diciendo que es una narración. Es un proceso mediante el cual se construye un relato a partir de elementos. ¿Cuáles son los elementos? Personaje, acción, tiempo y espacio. Ojo, te están citando 4 elementos. Si es posible, hoy día veremos estos 4 elementos, ¿ya? Personaje, acción, tiempo, espacio. Ahora, en ese sentido, llamamos narrador
al encargado de construir verbalmente el relato de la historia. De esto se concluye la importancia de estudiar los elementos. Otra vez, personaje, tiempo, acción, espacio y narrador. Entonces, miren chicos, de todo esto vamos a hablar hoy, ¿ya? Punto por punto. Vamos a hablar de personajes, de tiempo, espacio, narrador, etcétera, ¿ya? Tú no puedes terminar la clase sin estos puntos, sin saber qué es narrador, sin saber qué es personaje, sin saber qué es tiempo, ¿ya? Debes saberlo sí o sí hoy, ¿ya? Entonces pasamos a otro punto. Número 1, narrador. El narrador, ¿quién es el narrador? Es la voz que enuncia el relato, ¿ya? Es la voz que te cuenta la historia. Quien nos cuenta lo que sucede en el texto, ¿sí? Cuando tú lees una novela, un cuento, un cantar de gesta, una epopeya, una crónica, hay un narrador. ¿Qué te cuenta él? Lo que sucede en el texto. Como te cuenta lo que sucede en el texto, es una presencia intratextual. ¿Qué es eso? Que está dentro del texto. Tú abres el libro y ahí lo encuentras, en tu libro. Por eso es intratextual. No está afuera. Tú no hablas con Werther, tú no hablas con Lazarillo, porque son narradores, ¿me entiendes? Que están dentro del libro. Ellos no existen, ¿ya? El narrador está dentro del libro. Solo existe dentro de la obra, ¿ya? Ahora, no me confundas narrador con autor real. ¿Quién es un autor real? Arguedas. Autor real, Vallejo. Autor real, Alegría. Son autores reales, ¿ya? Autores reales. Autor real, Vargas Llosa. Autor real, bueno, hay varios, ¿no? Autores reales. Un autor real es el que existe, vive, nació, creció. Y el narrador, pues no es eso. El narrador ha sido inventado por el autor para contar una historia. Así que chicos, desde un comienzo, no es igual autor que narrador, ¿ya? Puede parecer algo obvio, pero chicos, no lo es. No lo es, ¿ya? Profesor, ¿y en una autobiografía? Ya. Recuerden algo, estamos en literatura. Literatura es ficción. Profesor, ¿qué ocurre en una autobiografía? ¿Será ficción? No es ficción. ¿Por qué? Porque lo cuenta él mismo su historia. Muchachos, muchachas, hay muchos libros que no son ficción. Ten cuidado. Por ejemplo, si tú lees un diario íntimo personal, eso no es ficción. Eso es algo real. ¿Ya? Si tú lees un libro de memorias, es algo real. Si tú lees un testimonio, es algo real. O sea, no me confundas textos no literarios con textos literarios. En un texto literario no es igual a autor que narrador, pero como su amiga dice, hay otro tipo de textos, como la autobiografía, en donde sí, coincide la voz del autor con el narrador, pero son excepciones, ¿ya? Muy bien, son excepciones. Hasta ahí, muchachos. ¿Todo claro? ¿Todo bien? Sí, profesor. Sí, Eh, sí, profe. bien, muy bien, muy bien. Sigamos con la clase. Entonces ya sabemos que es un narrador y sabemos que no es igual que un autor, ¿ya? No es igual. Ahora, pasemos a otro punto. Te estaba comentando algo. ¿Por qué te explico esto? Porque lamentablemente en nuestro país, más que todo, un país que lee muy poco, creemos que es lo mismo, ¿ya? ¿Cómo así? Te cuento un caso. Hace algunos años apareció, bueno, hace unos 20 años tal vez, apareció un joven escritor llamado Jaime Bailey. Tal vez lo conoces. En la actualidad trabaja como entrevistador y periodista. Jaime Bailey, hace unos 20 años tal vez, publicó un libro llamado No se lo digas a nadie.
que es la historia de un joven de clase media homosexual y cómo comienza a experimentar su vida amorosa. ¿Qué pasó? Cuando Jaime Bailey publicó esta obra, muchas personas decían que era la propia vida de Jaime Bailey. Entonces, lo que leían pensaban que le pasó al autor. Qué loco, ¿no? Qué loco. O sea, ¿cómo la gente va a pensar que lo que lee es lo que le pasó al autor? Y la gente decía, es que son iguales, pues ambos son gays, debe ser lo mismo. Y chicos, por favor, una cosa es el autor y otra el narrador. No confundan, por favor. O sea, la gente confunde, ¿no? Ahora, esto a Jaime Bailey le benefició bastante. ¿Por qué? Porque pudo vender su obra y ganó pues bastante con ese libro, ¿ya? Claro, hubo hasta una película, ¿verdad, Rodríguez? Claro, claro. Muy bien. A veces la gente no diferencia realidad de ficción. Realidad es esto, donde tú estás, donde tú vives. Ficción no. Ficción es lo inventado, ¿ya? Algo que no está acá. Te cuento, cuando Vargas Llosa publicó su libro La ciudad y los perros, se cuenta que muchas autoridades querían quemar este libro y que lo querían quemar porque en el libro se hablaba mal del colegio, ¿ya? Pero oye, ¿cómo se va a hablar mal del colegio? Es una novela, es ficción, no tiene nada que ver con la vida real, ¿se entiende? Pero profesor, trata de un colegio, pe, que queden chorrillos, pe, es igualito, pe. Pero entiende, pues, una cosa es la ficción y otra la realidad, ¿no? Lamentablemente en el Perú, como no sabemos conceptos, como no manejamos conceptos, confundimos las cosas. Entonces, chicos, ya sabemos por dónde va esto, ¿no? No es igual autor que narrador, como no es igual ficción que realidad, ¿ya? Muy bien. Ahora, por si acaso, aquí he puesto un cuadrito para explicar mejor qué es un autor y qué es un narrador. Mira, ve. El autor es la persona real, ¿ya? La persona real, quien organiza el texto, la obra, internamente y le da una forma determinada, ¿ya? El autor, persona real, mira, ve, persona real. Y el narrador, ¿quién es? Es el que enuncia la historia, ¿ya? Quien te cuenta la historia. No es igual quien la escribe que quien la cuenta, ¿ya? No es igual quien la ha creado que quien la relata. No es igual. Alguien dirá, profe, o sea que el narrador es una voz creada por el autor. O sea que el narrador es también creación del autor, por supuesto. Así es, ¿ya? El narrador es también una creación. Pero, profe, a veces autor y narrador se parecen. Claro, se parecen. Hasta piensan igual. Hasta tienen la misma psicología. Pasa, pasa. Eh, pero no, pues chicos. A ver, para eso tengo acá este punto abajito. Mira que dice, los puntos de vista del autor y del narrador no coinciden necesariamente, pues aunque tengan una ideología o perspectiva afín, son distintos. Ojo, el narrador tiene una psicología, el autor también otra psicología. ¿Puede coincidir? Sí, pero no son las mismas, son diferentes. Siempre son diferentes, ¿ya? Ujú. Por ejemplo, Jaime Bailey, tú sabes que es un joven, bueno, era un joven divertido, travieso, ¿no? De una vida sexual algo escandalosa. Sus personajes también. ¿Son los mismos? No. ¿Se parecen? Sí, pero son diferentes. ¿Ya? Son diferentes. Me comenta algo Beuseville. Profesor, en el caso de los juglares, ¿los narradores son reales o no? El narrador no es real, Beuseville. El juglar es el autor y el juglar te cuenta una historia, pero la historia es contada por un narrador que él mismo interpreta, ¿ya? Entonces no es igual, no es igual. Siempre el narrador es una voz, ¿ya? Es una voz.
Bueno, en el caso de lo oral, en el caso de la oralidad, el mismo autor lo representa. Pero ojo, Beuseville, ten en cuenta algo. El juglar podría también contar la historia de otro juglar. Entonces no tiene por qué ser su historia. ¿Ya? A eso voy, ¿ya? Es un caso especial debido a que es oral, ¿no? A que es oral. Quiero contarte un caso especial. No sé si has escuchado hablar de Vargas Llosa. ¿Lo conoces o no? A ver, ¿quién del aula conoce a Vargas Llosa? Mario Vargas Llosa, profe. Ujú, Mario Vargas Llosa. así es. Sí, profe, sí, sí. Sí, Sí Un lo poco conoce. nomás, solo sé que postuló también para la sí, presidencia y profe. perdió contra Keiko nomás. Muy bien. Diré contra su papá. Profesor, sí lo conozco. Muy bien. Acá me están contando, profe, Vargas Llosa, si lo conozco, si sé algo de él. Obvio, Vargas Llosa perdió contra Fujimori. Claro, cuando postuló a la presidencia, ¿no? Famoso político, ¿no? Acá nos cuenta Esther que es su tío. Claro, Esther, ¿no? Claro, claro, muy bien. Entonces, chicos, por supuesto que sabemos quién es Vargas Llosa, quien lamentablemente el día de ayer dijo algo terrible, ¿no? Que va a apoyar a la hija del dictador, ¿no? Pero ¿saben qué, chicos? La verdad yo estoy muy decepcionado de Vargas Llosa, pero no quiero hablar de eso. ¿Por qué no? Porque son temas políticos, ¿ya? Y la verdad yo quiero recordarlo como buen escritor. Entonces, vamos a hablar de Vargas Llosa hoy, por favor, como escritor que sí, Alexis, pero no hablemos de eso. Realmente, sí, sí, sí. Ah, muy bien, Keila. Entonces, hablemos de Vargas Llosa como literario. Chicos, Vargas Llosa hace años, en los ochentas, ¿ya? Eh, conformó una comisión, la famosa, Keila, hola, la comisión Uchurajay. No sé si has oído hablar del caso Uchurajay. Chicos, ¿alguien conoce el caso Uchurajay? ¿Sí o no? Profesor, no sé qué pasó ahí. Ya, muy bien, Fiorella. Ella sí recuerda. En los ochentas, un grupo de periodistas viajó a la sierra del Perú, a nuestro campo, y eran periodistas, pues no limeños, con sus jeans, zapatillas, sus barbas, con sus cámaras, y viajan a provincia a hacer unos reportajes. Cuando llegan a un pueblo, ya, en el pueblo los matan a los periodistas. Entonces, muchachos, pasa algo acá. ¿Cómo es posible que maten a los periodistas? ¿Por qué? Bueno, porque los campesinos pensaban que eran senderistas. Entonces los mataron. Así, entonces los mataron. Qué terrible, ¿no? Entonces, adivina a quién lo nombran para que vaya a investigar el caso. ¿A quién lo nombran? Lo nombran a Vargas Llosa. Entonces, chicos, Vargas Llosa tuvo que ir a provincia a ver qué estaba pasando allá. Y bueno, obviamente fue con militares, con soldados, interrogaron comuneros y un montón de asuntos más, ¿ya? Así es. Bueno, el asunto, chicos, es que Vargas Llosa, ¿ya? El asunto es que Vargas Llosa, debido a esta experiencia en nuestro campo, en nuestra sierra, comenzó a escribir novelas ambientadas allá, ¿ya? Y publicó un libro que fue muy escandaloso y que para colmo fue premiado. ¿De qué libro hablo? Hablo de, hablo de Lituma en los Andes, ¿ya? Lituma en los Andes fue un libro premiado, ganó el premio Planeta, pero chicos, fue un libro realmente ala, un libro que muchos tildaron de racista al autor. ¿Por qué? Porque la novela comienza cuando el narrador dice que los pobladores de ese lugar hablaban una lengua bárbara, una lengua sin sentido, una lengua que parecía de salvajes, ¿no? Entonces, cuando alguien lee este libro, siente que el narrador es discriminador, ¿no?
Entonces la gente preguntaba, ¿quién ha hecho este libro? Vargas Llosa. ¿Pero qué sabe del campo Vargas Llosa? O sea, ¿cómo se atreve a escribir un libro del campo? ¿No? Y entonces, chicos, la gente pensaba que el narrador era Vargas Llosa. Mira, si el narrador es racista, el autor también tiene que serlo. ¿Y saben qué? No es cierto, pues. No es cierto. O sea, sí es cierto, la novela tiene un narrador medio racista, ¿ya? Bueno, racista. ¿Pero será porque el autor es racista? Obviamente que no. Obviamente que no. Ahora, alguien dirá, pero profe, Vargas Llosa sí es racista. Vargas Llosa sí discrimina al pueblo. Vargas Llosa, que es un marqués y vive en España, México o Francia, sí menosprecia al Perú. La verdad, chicos, yo no lo sé. Yo no soy amigo de Vargas Llosa, ¿ya? Pero así coincida lo que piensa Vargas Llosa con lo que dice el narrador, no son los mismos. A eso voy, chicos, a eso voy. No es igual. Y debe quedarte claro eso. Es un error muy básico confundir el narrador con el autor y confundir ambos puntos de vista. ¿Ya, chicos? ¿Están ahí o no? Profesor, según lo que tenía entendido, a uno que tú cuentes o escribas algo que podría parecer que haces, que pues lo estás haciendo de forma imparcial porque lo has vivido tú, realmente siempre está cambiado porque nunca podemos escribir algo como han sucedido las cosas. No sé si me dejo entender. Sí, claro. Sí, sí te entiendo. Así cuentes tu vida misma es subjetiva. Siempre se va a cambiar. No puedes contar lo verdadero. Esa es otra teoría también, ¿no? Bueno, chicos, entonces hasta aquí. Lo que yo quiero que quede claro acá es que una cosa es el autor y otra el narrador. El autor es alguien que ha vivido en nuestra realidad y el narrador vive en la realidad del libro. Ahora, tanto autor y narrador tienen puntos de vista que pueden coincidir o no, y siempre son diferentes, porque no son de la misma persona, ¿ya? Entonces, chicos, quiero que quede claro eso en este punto. Ahora, pasamos a otro punto. Miren, muchachos, con este pequeño esquema, quiero explicarte la relación entre autor, narrador, lector y texto. ¿Ya? El autor real está fuera del texto. Estamos, el autor real. Vargas Llosa, Arguedas, Ribeiro, Alegría, Vallejo. El autor real está fuera del texto. Fuera. ¿Ya? Este autor, para poder escribir el texto, lo primero que hace es elegir un narrador. Entonces, el autor crea al narrador y el narrador sí está dentro del texto. Ahora, este narrador te va a contar una historia, ¿ya? Y la historia al final llega a un lector real, que eres tú, que soy yo. ¿Estamos? Aquí tenemos el circuito comunicativo de una obra. Los receptores, el autor y narrador. El emisor, perdón. Y el receptor, el lector real. ¿Ya? Chicos, ¿con este cuadro se entiende algo más o menos? ¿Sí? Sí, profesor. Sí. Profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien, muy bien. Entonces pasemos a otro punto, ¿ya? Pasemos a otro punto. Ya hemos visto este esquema, ahora pasemos a este otro. A ver, un momento, chicos. A los tipos de narradores, ¿ya? Vamos a hablar ahorita de los tipos de narradores. Debido a que la voz narrativa puede proyectarse desde dentro de la historia o desde fuera, el narrador puede mostrarse de diferentes formas. A ver, te explico esto. Yo te he dicho, ojo, mira, ve, que el autor está fuera del texto y el narrador está dentro del texto, ¿ya? Ahora, el narrador que está dentro del texto puede estar dentro de la historia o fuera de la historia. No confundir texto con historia, ¿ya? Entonces, mira, hay narradores.
Algunos están fuera de la historia y otros dentro de la historia. ¿Qué diferencia hay? El narrador que está afuera no es personaje. Nunca lo va a ser. El narrador que está afuera es solo una voz que te cuenta lo que él sabe. ¿Estamos? Entonces, hay narradores que nunca en la obra aparecen. ¿Por qué no? Porque no son personajes. ¿Estamos? Por ejemplo, la Ilíada, la Odisea. ¿Quién es el narrador? No sabemos. En la obra aparece, no, solo es un narrador que habla, un narrador que cuenta. Solamente es una voz. ¿Ya? Solamente Profesor, una voz. Dime, dime. y el que no, y el que creo que el que no es personaje suele ser el que es como que el que sabe toda la historia, a diferencia del que suele ser personaje, porque ese como que no sabe toda en sí la historia o todo lo que está pasando cada personaje. Hablemos de eso. Cuando un narrador no está, cuando no aparece, cuando no es personaje, es como una voz, ¿sí o no? Una voz sin cuerpo. Parece un tipo de Dios que lo sabe todo. Ya, si lo sabe todo, se le llama narrador omnisciente. El omnisciente es el narrador que lo sabe todo, ¿ya? Mientras que el objetivo es como una cámara cinematográfica que solamente te cuenta lo que puedes registrar, sea viéndolo o escuchándolo. Son los dos tipos de narradores, el omnisciente y el objetivo. Ojo, estos dos tipos en la obra nunca aparecen, no tienen cuerpo, son solo voces, ¿ya? Aquí me están preguntando algo por interno. Ejemplo, a ver. Un narrador omnisciente es como en la Odisea. Si tú te lees la Odisea, ¿qué pasa allí? A ver, un narrador te cuenta que Odiseo está perdido, que Odiseo está atrapado en la isla de Calipso, en Ojigia, y que no puede escapar. Yo pregunto, ¿este narrador existe? ¿Le habla a Odiseo? ¿Odiseo escápate? O sea, no, el narrador no está. Es solamente una voz que te cuenta todo. Eso es narrador omnisciente, ¿ya? El narrador que te cuenta todo, ¿sí? Relata los hechos. Muy bien. Pero el objetivo, ¿cómo es el objetivo? Este narrador solo te va a contar lo que puede ver o escuchar. Es como una cámara. Y ese narrador objetivo es un narrador más de nuestros tiempos. Es un narrador más del siglo XX. En el siglo XX se usó bastante ese tipo de narrador, ¿ya? El narrador objetivo. Por ejemplo, si tú te lees cualquier novela de Vargas Llosa, vas a encontrar este tipo de narrador, el narrador objetivo, ¿ya? El narrador objetivo. Muy bien, entonces, chicas, chicos, ya tenemos los narradores no personajes, porque no están en la historia, están afuera de la historia. Es como que te cuentan algo que ellos saben, ¿sí? Ahora, pasemos a los narradores que están dentro de la historia. Si están adentro, si son parte de la historia, tienen que ser por ley un personaje, ¿ya? Tienen que ser un personaje. Entonces, mira, cuando un personaje te cuenta la historia, es porque está adentro, ¿ya? Me pregunta algo Galarreta. Profe, en caso de la Divina Comedia, ¿sería narrador omnisciente? La pregunta Galarreta es ¿quién cuenta la historia? Profesor, la verdad no sé. Bueno, felizmente yo cuento acá con los libros. A ver, dame un segundo, ¿ya? Voy a abrir una página y voy a buscar rápidamente la obra. No demoro nada. A ver, yo felizmente tengo acá mis archivos ordenados y vamos a pasar a literatura. A ver, ¿dónde estás? Medieval. Aquí debe estar. A ver, la Divina Comedia. Muy bien, aquí está. Muy bien, chicos. Pasamos a Divina Comedia. Aquí tenemos un PDF de la Divina Comedia, ¿ya? A ver,
Aquí sus compañeros están viendo un PDF de la Divina Comedia. Entonces vamos a pasar rápidamente al texto, ¿ya? Un segundo, por favor. A ver, chicos, aquí está. Ujú. A ver, correcciones, dame un segundo. Ya estamos llegando ahorita con todo a la primera parte, ¿ya? Dame un segundo, por favor. Aquí está, infierno, canto primero. Miren, chicos, canto primero, proemio general, el extravío, y aquí está. Mira qué dice, ¿ya? Mira qué dice. Dice, en medio del camino de la vida, en medio del camino de la vida, errante me encontré por la selva oscura, en que la recta vía era perdida. Alto ahí. Con ese fragmento ya sabemos quién está hablando. ¿Quién te está contando la historia de Dante? ¿Será un narrador omnisciente? Dice, El mismo. errante me encontré, o sea, yo me encontré, ¿no? Yo. Entonces Dante está dentro de la historia y él te está contando su historia. Entonces, si él te está contando su historia, es un narrador personaje. Ahora, ¿será personaje protagonista o será personaje testigo? Si fuera personaje protagonista, te va a contar su vida. Si fuera testigo, te va a contar lo que ve. Entonces, ¿qué tipo de personaje es? Narrador testigo. Protagonista. La verdad, Protagonista. la verdad es los dos. Porque en algunas partes él te cuenta cómo le va a él. Y en otras partes te cuenta lo que él vio de otras personas, ¿sí o no? Claro, entonces como que puede variar. Por partes es protagonista y por partes es testigo. ¿Que, profe, se vale eso? Por supuesto. Por eso cuidado, ¿ah? Cuidado porque no piensen, ah, ya, es Dante, debe ser este testigo. No, espera. Lee bien el texto, porque el narrador puede cambiar. A ti van a preguntarte qué narrador se ve en este fragmento. No van a preguntarte qué narrador hay en tal obra, porque muchas veces cambia el narrador. Aunque hay obras que sí tienen un solo tipo de narrador, por ejemplo, Crimen y Castigo, narrador omnisciente, pero hay otras obras que no, que cambian, ¿ya? Por ejemplo, en la Odisea hay dos narradores, el narrador omnisciente y el narrador protagonista, ¿ya? Así que ten cuidado con qué lees, no te guíes solamente del libro, ¿ya? Entonces, chicos, miren, ve, ya hemos visto acá cómo en la Divina Comedia hay un narrador protagonista, no, personaje que podría ser, en este caso, ¿qué es? Me encontré, aquí es narrador, personaje, protagonista, ¿ya? Pero cuando Dante te cuente lo que le pasó a otro, podría ser testigo, ¿ya? Podría ser, podría ser. Muy bien. Entonces, volvamos a clase. Hasta ahí. A ver, chicos, un momento. Ya está. Muy bien. Entonces, mira, ve, tenemos narradores que están fuera de la historia o están adentro, ¿no? Si está adentro, puede ser protagonista o testigo. Yo pregunto, Werther, este personaje de la novela Las cuitas del joven Werther, ¿qué tipo de narrador hay en la novela? ¿Qué tipo de narrador hay en Werther? Protagonista. 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 ¿Por qué? Protagonista. ¿Por No, qué no, hay no. protagonista? Porque Werther te va a contar su vida. Pero, profe, un momento, no me lo cuenta a mí, le cuenta a Guillermo. No me interesa. Lo que interesa es que Werther cuenta su vida. Él usa un yo, usa la palabra, el pronombre yo. Eso es narrador en primera persona, porque usa un yo. Profe, ¿y el omnisciente u objetivo usan un yo? No. Como ellos hablan de un tercero, ellos usan tercera persona, él o ella. ¿Se entiende? ¿Sí, chicos? ¿Están ahí? Él o ella, ¿ya? Pero Sí, él... profesor. Profesor, Sí, dime.
Profesor, por ejemplo, también podría ser un narrador testigo en los nuevos libros del Nuevo Testamento de la Biblia. Ningún libro está escrito por el personaje que es Jesucristo, sino por todos los apóstoles. O sea, también sería un narrador testigo. Señorita, muy bien. Cuando uno lee los evangelios, uno lee la vida de Jesús, pero ¿quién te la cuenta? Te la cuenta alguien que estuvo cerca de él. Entonces, eso no es narrador, personaje, protagonista, sino que es un narrador, personaje testigo, ¿sí o no? Porque vieron los hechos, ¿ya? Porque han visto los hechos. Entonces, en la Biblia hay narrador testigo, porque los propios apóstoles te cuentan lo que han visto, ¿no? Lo que han visto. Así es. Me pregunta algo Will Jake Adriano. Profe, en el caso de las obras de Mariátegui, sería ambos, ya que tanto como cuenta una historia, cuenta, cuenta sus propios hechos. Hijo, Mariátegui escribe ensayos. ¿A qué obras te refieres de él? Son ensayos. En el ensayo no hay un narrador, hay una voz expositiva. No, en Mariátegui no, ¿ya? Ahora, me nos comenta Keila, yo solo me leí el Apocalipsis. Sí, hija, se ve, se ve. ¿Y sabes qué? En el Apocalipsis, ojo, también lo cuenta un testigo, porque recuerda que, ¿cómo se llama el que cuenta, chicos, Apocalipsis? ¿Es Pablo o Juan? Juan, Juan, Juan. Ya, entonces él te cuenta lo que él vio, su visión. Por eso él es un testigo, ¿ya? Que te va a contar lo que vio, no lo que le pasó a él. Muy bien. Acá me están contando los chicos varias cositas, ¿no? Había una pregunta más arribita que no pude leer. Voy a intentar buscarlo, ya, chicos, un favor. Ah, ya. En el caso de Saramago, ¿sería narrador objetivo? Hijo, tendría que revisar ahorita su novela. La verdad, la leí hace años y no me acuerdo si es un narrador objetivo o omnisciente. Pero ¿sabes qué? Saramago es del siglo XX, debe ser objetivo, ¿ah? O sea, si me preguntas, profesor, ¿usted qué cree? Yo creo que debe ser objetivo, pero habría que revisarlo, ¿sí? Habría que hablar con el texto en mano. Si no, no se puede hablar, ¿ya? A ver, profesor, no me quedó en claro tanto lo del narrador objetivo. El narrador objetivo es alguien que te cuenta lo de afuera, solamente lo que puede verse. Por ejemplo, el joven caminó por la calle, caminó a paso rápido, movía sus manos y sus pies con gran velocidad, miró a la izquierda, miró a la derecha, llegó a la esquina y giró. Al girar, sacó su celular, marcó un número y esperó. Nadie contestó. Siguió avanzando, caminó, caminó. De pronto volteó y vio que dos hombres le estaban siguiendo. Ya, ¿eso qué es? Narrador objetivo. ¿Por qué? Porque solo te estoy contando lo que puede verse. ¿Sí? Lo que puede, es lo externo. En cambio, el omnisciente, ¿qué diría? El joven caminó, tenía prisa, algo le pasaba. ¿Qué le pasaba? Caminaba. El joven pensó, ¿me estarán siguiendo o no? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entonces llegó a la esquina, giró a la izquierda, agarró el celular, marcó un número, llamó a su enamorada, a Juanita, la que amó de este joven, la que vio en el colegio, pero no le contestaba. ¿Se entiende? O sea, el omnisciente te cuenta más cosas, cosas que uno piensa, ¿cómo la sabe? ¿No? ¿Cómo la sabe? ¿No? Es como que sabe mucho más, ¿ya? Así es. La diferencia entre el narrador omnisciente, a ver, me pregunta Beuseville, la diferencia entre narrador objetivo y testigo es que uno está en la historia, el testigo está en la historia, el testigo está en la historia, ¿ya? El objetivo no está, no es personaje, es una voz nada más, ¿sí? A eso voy. El testigo es una persona, el protagonista es una persona, ¿ya? Profe, más o menos, profe, como que más o menos, ya, yo ya sabía eso ya. Por eso aquí te he puesto algunas características más, para que diferencies bien, bien, bien
narrador omnisciente de narrador objetivo. ¿Ya? Mira, narrador omnisciente. Sabe y conoce todo lo que ven, oyen, piensan y sienten los personajes, e inclusive lo que fue presenciado por ellos. Por ejemplo, Rosendo, a ver chicos, vamos a leer este fragmento y ¿en qué parte dice? Rosendo guardó el machete en la vaina de cuero sujeta a un delgado cincho que negriaba sobre la columna. Se quedó de pronto sin saber qué hacer. Quiso al fin proseguir su camino, pero los pies le pesaban. Se había asustado, pues. A ver, ¿dónde está el narrador omnisciente? A ver, habla. ¿Cómo sabemos que es omnisciente? Uy, 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 ya Cuando volaron, se ya. narra en tercera persona, profe. Ya, a ver, todo el texto está en tercera persona. ¿Por qué? Porque el omnisciente habla de Rosendo. Como habla de él, de Rosendo, está en tercera persona. Mira, si te das cuenta, la primera parte es recontra descriptiva. Rosendo guardó el machete en la vaina de cuero. Hasta ahí es algo descriptivo, no es omnisciente. Sujeta a un delgado cincho. Aguanta. ¿Cómo sabe el narrador que se quedó de pronto sin saber qué hacer? Profesor, es que estaba quieto, pe. Ya, a ver. Puede ser, sigamos. Quiso al fin proseguir su camino, pero los pies le pesaban. Ya, ¿cómo sabe el narrador que le pesan los pies? Se había asustado, pues. Ya, ¿cómo sabe el narrador que se había asustado? ¿Se dan cuenta? Hay algo diferente acá. Es un narrador que te cuenta ciertos datos que solamente él sabría. Son datos que no puedes tú saberlos observando. Muy bien, Miguel. Muy bien, Barrial. Excelente, ¿ya? Coronado, el narrador omnisciente sabe mucho más. Sabe datos que así nomás otros no sabrían, ¿sí? Es un narrador. Muy bien, Seila. Muy bien, ¿ya? Muy bien. Bien, chicos, continuemos, ya continuemos. Claro, es más detallado. A ver, el narrador omnisciente podría ser un ejemplo, el cuento de la agonía de Rasuniti. A ver, ¿qué narrador es? Narrador omnisciente. Hijo, habría para eso que revisar el cuento. Habría que revisar el cuento. Ujú. Ahora, que yo recuerde, la agonía de Rasuniti sí es un narrador omnisciente, porque no lo cuenta Rasuniti, lo cuenta un narrador externo. ¿Ya? Muy bien. Ahora, mira, tanto omnisciente como objetivo narra en tercera persona y no están involucrados en los hechos. No están, ¿ya? Ahora, ¿cómo sería un narrador objetivo? El que solo describe, chicos, chicas, solamente describe. Describe con detalle las acciones y los elementos de la realidad narrada sin interiorizar en la subjetividad de los personajes. Es decir, no interioriza, no es psicológico, no profundiza. Me pregunta Kiara, profe, ¿el narrador omnisciente puede llegar a saber el final? Sabe todo, el final, el inicio, los recuerdos, el futuro, sabe todo. Es más, sabe si vamos a ingresar o no, todo sabe el narrador omnisciente, lo sabe todo, ¿ya? Profesor, ¿y voy a ingresar o no? No lo sé, ¿ya? A ver, acá me cuenta algo un compañero. Profe, yo me estoy leyendo una novela web que se llama Lector Omnisciente. Es lo caso porque en un capítulo se enfrenta al protagonista. Claro, esas novelas también son curiosas, donde se rompe esa línea, ¿no? De ficción, ¿no? ¿Qué es ficción, qué no es ficción, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, muchachos, entonces, mira, ve, aquí hay un ejemplo de narrador objetivo.
Por ejemplo, comenzó a avanzar pegado a la pared. En vez de cruzar el patio, dio un rodeo, siguiendo el muro curvo de las cuadras de quinto. Al llegar al extremo, miró con ansiedad. La pista parecía interminable y misteriosa. A ver, ¿por qué esto es narrador objetivo? Porque te están describiendo nada más. Describen cómo el personaje cruza la pista, cómo va por el patio, cómo da un rodeo, cómo hay un muro. Date cuenta cómo está describiendo, ¿no? Así es. Eso es narrador objetivo. Muy bien, Coronado. Describe algo visible. Muy bien, Ludmir. El objetivo es como un fantasma acosador. Muy bien. El objetivo, que enferma tu definición, pero está bien. El objetivo es un fantasma acosador solapa. Mientras que el omnisciente es un fantasma acosador que te graba y lo difunde por internet. Claro, claro, ahí está, ¿no? La diferencia entre los dos narradores, ¿no? Claro, el omnisciente para eso te ha stalkeado ya. Y ya sabe todo de ti, ¿no? Sabe todo de ti, claro. Omnisciente ya es demasiado específico, profe. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Aquí me están contando los muchachos. Profesor, el objetivo parece un tipo de espía, claro, un tipo de espía, ¿no? Que te está investigando. El omnisciente es tipo FBI, claro, pues el que sabe tus llamadas telefónicas, claro, ¿no? Como en el Instagram, pues, ¿no? Que saben a qué le das like, a qué no le das like, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, hasta ahí, muchachos. ¿Quedó claro o no? Sí, profesor. Sí, profesor. Entonces, Profe, también, Sí, profesor. ya, también podemos decir algo más. El objetivo sabe la historia que puede verse, ¿sí o no? El omnisciente sabe toda la historia, hasta lo que los personajes no saben, sabe todo, ¿sí? Profesor, ¿por qué el objetivo ha desplazado al omnisciente? Porque el omnisciente no es real, pues, no es creíble. ¿Cómo un narrador va a saber tanto? ¿No? Por eso, para buscar una mayor realidad, los autores del siglo XX comenzaban a usar el narrador objetivo, ¿ya? Y por eso hubo ese cambio, ¿ya? Profesor, Hubo ese también podría ser porque el omnisciente, al saber todo, pues tú también ya sabes todo desde el inicio, ¿no? Pero el objetivo no necesariamente lo sabe todo. Es como que está describiendo lo que está pasando, y entonces como que te deja con la intriga. Claro, ahora ten en cuenta algo, el omnisciente no te cuenta de frente todo, el omnisciente te cuenta lo que él quiere. Ahí también va con eso, él te cuenta lo que él quiere, ¿no? Si él quiere te cuenta más, te cuenta menos, ¿no? Ahora, me pregunta Ojeda, profe, ¿el omnisciente se usa en la vida real? Por supuesto, los dos se usan, los dos se usan, ¿ya? Ahora, pasemos a otro punto. Pasemos, chicos, a ver al narrador que está dentro de la historia. ¿Qué diferencia hay entre el protagonista y el testigo? El protagonista utiliza la primera persona para narrar su historia, su propia historia. Como te cuenta su historia, es una narración subjetiva y es desde una perspectiva personal, ¿ya? Así es. ¿En qué novela se ve narrador protagonista? Por ejemplo, en la novela El Lazarillo de Tormes. Cuando Lázaro dice, mi nombre es Lázaro de Tormes, soy hijo de Tomé González y de Antonia Pérez. Ya, eso es narrador protagonista, porque cuenta su historia. ¿Y cómo es narrador testigo? Cuando cuentas la historia de otros, cuando un personaje te cuenta la historia de otros, ¿ya? Mira, a ver, relata las acciones de otros y no emite juicios ni comentarios. Conocimiento parcial, su rol es pasivo. A ver, chicos, ¿han escuchado hablar de Sherlock Holmes? Sí, profe, un detective. Muy bien, es un detective. ¿Los demás chicos lo conocen o no? Al amigo Sherlock Holmes. Profesor, me suena, profe, no sé dónde lo he visto.
Profesor, ¿hay libros? Sí, hay libros. Y hay también novelas, por supuesto. Hay libros y hay novelas, ¿ya? Ahora, hay también películas, digo. La película la viste, Ludmir, estaba ahí nuestro amigo Ludmir. ¿Qué tal, joven Ludmir? Chicos, hay novelas y hay películas. ¿La película la viste? Son dos películas, ¿sí o no? Son dos películas. Sí, profe, son dos. Ahora, te cuento algo. Te cuento algo. En las películas, ¿sabías que Sherlock muere? Bueno, aunque en sí no muere, pues. En sí supuestamente muere, pero no muere, ¿sí o no? Ahora, cuando la película termina, ¿se han dado cuenta que Watson está escribiendo un libro? Entonces, ¿quién es Watson? Watson es quien te cuenta la historia de Sherlock. ¿Estamos? ¿Qué tipo de narrador hay en las novelas de Sherlock Holmes? ¿Quién cuenta la historia? Narrador testigo, profe. El narrador testigo, que es Watson. ¿Estamos, chicos? Entonces, mira, ve, ahí también se ve el narrador testigo. ¿Ya? El narrador testigo. Ujú. Muy bien, chicos, continuemos con la clase. Entonces, ya sabemos qué diferencia hay entre narrador protagonista y narrador testigo, ¿ya? Pasemos a otro punto. Chicos, importante esto. Pasemos al tiempo. ¿Cómo es el tiempo en un texto? A ver. El tiempo, este aspecto, se refiere a la vinculación entre la situación temporal del narrador en tanto constructor del relato, tiempo del relato, con respecto al orden cronológico de la historia, tiempo de la historia. ¿Ya? Entonces, miren chicos, aquí tenemos el tiempo. Ahora, un favor. Vamos a diferenciar el tiempo de la historia con el tiempo del relato. No es igual, ¿ya? No es igual tiempo de la historia con el tiempo del relato. Primero quiero hablarte del tiempo de la historia. El tiempo de la historia es el tiempo real, el tiempo objetivo de la realidad narrada. Se mide en horas, días, semanas, meses o años que transcurren dentro del cuento o novela de inicio a fin. Por ejemplo, si tú lees la novela Ulises de Joyce, este libro de 800 páginas solamente trata de un día en la vida de Leopoldo Bloom. Es el tiempo de la historia, ¿ya? El tiempo de la historia. Ahora, si tú te lees la Ilíada te narra solo 51 días. Eso es el tiempo de la historia, ¿ya? Si tú te lees así diferentes obras, cada historia va a tener su tiempo, ¿ya? Su tiempo. Ahora, un favor, chicos, apaguen su micro. ¿Quién tiene su micro prendido, por favor? A ver, chicos, apaguen su micro. A ver, ¿quién tiene? Ojeda, un favor, David, apaga tu micro, ¿ya? Joven, gracias, muy amable. Muy bien. Ahora, a ver, un momento, chicos. Entonces te estaba hablando del tiempo, ¿no? Una cosa es el tiempo de la historia, ¿ya? El tiempo dentro del libro, lo que viven los personajes, ¿no? Por ejemplo, profesor, la obra 100 años de soledad, hay un tiempo interno, alrededor de 100 años, ¿sí o no? Es el tiempo de la historia. Aquí me están preguntando algo, profesor. No, todo bien, todo bien. Ahora, pasemos a otro punto. No me confundas el tiempo de la historia con el tiempo del relato. El tiempo del relato se refiere al orden de cómo el narrador presenta los hechos. Y esto puede ser de dos formas, el orden natural y el orden artificial. ¿Ya? ¿Qué es un orden natural? El orden natural, muchachos, es cuando una historia se narra con un orden lógico. Ejemplo, inicio, desarrollo, nudo y desenlace. Si tú me cuentas una historia en orden, eso es natural, eso es lógico, sin alterar la cronología. ¿Estamos? Por ejemplo, nace, crece, va al colegio,
postula, no ingresa, entra a GCM, estudia, postula, se ingresa, estudia, se gradúa y muere. Es el orden natural de la vida, ¿ya? Eso es un orden natural, ¿ya? Profesor, ¿en qué obra se ve eso? Ese orden natural. Por ejemplo, a ver, chicos, me pregunta acá algo Beuseville. Profesor, ¿el flashback sería orden artificial? Por supuesto, porque eso no es natural, ¿ya? No es lógico. Me preguntan algo más. GCM te cambia la vida. Amén. Así es, por supuesto. Ahora, chicos, algo más. A ver. ¿Qué novelas tienen este orden natural? Por ejemplo, la Ilíada. Si tú te lees la Ilíada, está en orden, ¿sí o no? Aquiles es ofendido, se enfurece, matan a Patroclo, él mata a Héctor, fin. Eso es orden natural, ¿ya? ¿En qué otra obra se ve orden natural? Por ejemplo, en la Divina Comedia. Dante se pierde, lo salvan, entra al infierno, purgatorio, paraíso, despierta, fin. Eso es orden natural. Otra obra es Crimen y Castigo. Rodión despierta, sale a tomar un trago, conoce a Marmeladov, va donde Aliona, la mata, sufre, se entrega, fin. ¿Estamos? Eso es orden natural. Orden natural. A ver, acá veo comentarios por interno. ¿Qué me estarán comentando por aquí? Profe, y Rayuela. Ya pues, tú sabes que Rayuela es una obra experimental de Cortázar. Ahí no hay orden natural. Ahí tenemos orden artificial. ¿Ya? Muy bien. Profesor, hay un tipo de narración acíclica donde el autor expresa sus ideas como son, es decir, al azar, ¿verdad? Eso es orden artificial, joven. Es artificial, eso no es natural. ¿Ya? Muy bien. A ver, aquí me siguen comentando. ¿Qué novelas tienen orden artificial? Por ejemplo, Contreras, Ludwig, las del siglo XX, las novelas vanguardistas, ¿ya? Por ejemplo, artificial puede ser Rayuela, puede ser, por ejemplo, La ciudad y los perros, puede ser El mundo es ancho y ajeno. Son novelas, perdón, puede ser 100 años de soledad. Claro, claro. Me pregunta Alayo, profe, ¿Romeo y Julieta es lineal? Bueno, Romeo y Julieta es teatro, para empezar, pero su historia es lineal, ¿eh? No hay tantos recuerdos, no hay flashbacks, por supuesto, ¿sí? Es lineal. Muy bien, y aquí me están comentando los chicos algunas cosas. Ahora, aquí tenemos ejemplos. El mundo es ancho y ajeno, Doña Bárbara y Crimen y Castigo. Tienen orden natural, ¿ya? Tienen orden natural. Edipo Rey es orden natural también. A pesar de que es teatro, las obras se cuentan poco a poco, de inicio a fin. Pero un favor, chicos, me están hablando de teatro, estamos en narrativa, ¿ya? El flashback es la única técnica usada para alterar el tiempo. No, veo Sevilla, hay un montón de técnicas. Justamente vamos a hablar de eso ahora. Mira, si el orden es natural, es porque tiene inicio, desarrollo, nudo, desenlace. Está en orden, ¿sí o no? Pero cuando es artificial, cuando alteras ese orden, y ese orden se puede alterar de diferentes formas. Vamos a pasar aquí, mira, ¿cómo se rompe lo lineal? ¿Cómo rompemos lo lineal? A ver, número 1, cuando anticipamos las acciones, es decir, cuando nos adelantamos a los hechos. Ahí rompes lo lineal, ¿ya? Por ejemplo, en la obra Crónica de una muerte anunciada. Este libro, ¿lo han leído o no, muchachos? A ver, cuéntenme. ¿Lo han leído o no? Profesor, No. sí. Claro, Beusebi, es un super spoiler. Es un super spoiler. Muy bien. Cuando tú abres este libro, lo primero que te cuentan es que Santiago Nazar ha muerto, ¿no?
Y es más, Santiago Nazar está muerto, allí en la mesa, acuchillado. Y ahí recién te van a contar qué pasó antes. Y te cuentan qué le pasó a Ángela y su esposo, y cómo los hermanos quieren vengar a su hermana y van a matar a este hombre. Y cómo lo matan. ¿Sí o no? Entonces, chicos, miren, tú puedes romper lo lineal cuando te anticipas. ¿Ya? Cuando te anticipas. Ujú. Muy bien. 2. Entrecruzas varias historias. Rompes lo lineal cuando entrecruzas varias historias. Por ejemplo, te están contando la historia de un coronel llamado Aureliano Buendía. Te cuentan que lo van a fusilar, pero de pronto este personaje recuerda cuando con su padre fue a conocer el hielo. Y ahí te cuentan cómo es Macondo, cómo era en un comienzo. Y te cuentan luego cómo fue fundado por José Arcadio. Y te cuentan cómo se casó con su prima. O sea, y si te das cuenta, las historias se van entrecruzando, ¿no? Y eso interrumpe la linealidad, porque la retrasa al incorporar otras historias más. ¿Sí? Claro. Ahora, el túnel Olaya, el túnel parece más este primer caso, cuando te anticipan la acción, ¿verdad? Porque el túnel comienza cuando un pintor te cuenta que está en la cárcel porque mató a su amada. Y en la novela te va a contar por qué lo hizo, ¿no? Entonces, sí, en efecto, hay una anticipación. ¿Ya, Olaya? Muy bien, muy bien. Profesor, el recordar es la única forma no Beuzeville. Acabo de comentarte aquí que también se puede anticipar las acciones. ¿Ya? Ahora, profe, el recordar es la única forma no. Beuzeville, si tú te lees Conversación en la Catedral, las historias se van mezclando. Porque puede ser que en un libro hayan más de una historia y se pueden entrecruzar las historias. La historia A con la historia B, con la historia C, lo que Vargas Llosa llama vasos comunicantes. ¿Ya? Ahora, la forma clásica de romper lo lineal, ¿qué es? ¿Cuál es la forma clásica? Trasladarse al pasado, es decir, un flashback. Mira, ve, el tercer punto es se traslada al pasado. Estás en el presente y alguien cuenta un hecho pasado. Se ve en el canto 8 de la Odisea, en el canto 12, cuando Odiseo recuerda sus viajes. ¿Sí? Se traslada al pasado cuando Willy Wonka recuerda cuando era niño, ¿no? Y cuando su padre no le permitía comer dulces. Eh, Va al pasado cuando el crítico ego come el ratatouille, ¿no? Claro, claro. Va al pasado cuando el Capitán América recuerda cuando prometió bailar con su enamorada y nunca bailó con ella, ¿no? A ver, me comenta algo acá Cunias, profesor, y el Titanic, eso es esto, se traslada al pasado. La ancianita de ojos azules va a recordar cuando tenía ojitos verdes, ¿verdad? Claro, claro, ¿no? Ese error, amigo, es tremendo, ¿no? Cómo la ancianita que tiene ojos azules va a recordar cuando tenía ojos verdes. Ay, ay, ay. Bueno, mejor pasemos a otro punto. Profesor, Emma Suns. Esther, tú eres culta, ¿ah? Tú eres culta, tú eres culta. Me cita un cuento de Borges, su compañera. Profesor, en Emma Suns también, ¿no? Hay un recuerdo. Ya, muy bien, muy bien. No, ese cuento es genial. Es de una chica que hace que la violen para poder culpable a un hombre que mató a su padre. O sea, es un cuento ala, fuertote, ¿ah? A lo que puedes llegar con tal de vengarte de alguien. Es bien fuerte. Emma Suns de Borges. Ahora, y la otra forma de romper lo lineal es cuando se inicia y acaba la historia del mismo modo. ¿Ya? Claro, cuentazo, cuentazo. Inicia y acaba la historia del mismo modo. Hay historias que tienen el mismo comienzo y el mismo final. ¿Ya?
yo siempre me acuerdo de un cuento llamado El Bagrecico. De repente lo han leído, El Bagrecico. Es un cuento, Profesor, diga. es un cuento que todo niño normal ha leído en el colegio. ¿Lo has leído o no? Sí, profe. A ver, si no lo has leído, ya, si no lo has leído, preocúpate, ¿ya? El bagrecico es la historia de un bagrecico, de un bagre chiquitito, de un pescadito, ¿ya? ¿Y qué pasa? Que este bagrecico está en el río con sus hermanos y ve llegar a un bagre viejo, ¿no? Y el bagrecico ve al bagre viejo y nunca ha visto un bagre tan viejo, pues con tremendos bigotes, pues, ¿no? Y este bagre viejo comienza a contar sus viajes, cómo se fue por el río y cómo llegó después de años hasta el mar y cómo tuvo un montón de aventuras. Y el bagrecico cuando escucha eso dice, ¡ala, qué bacán! Yo también quiero irme por el mar, quiero irme por el río, ¿no? Y te cuenta cómo el bagrecico de noche se escapa de casa y se va por el río, pues. Se va por el río y llega a otro río y luego pasa un montón de aventuras y llega finalmente después de buen tiempo al mar. Y una vez que vio el mar, se alegra de lo que hizo y decide volver a casa. Pero cuando vuelve a casa, va a retornar muy cansado, porque se da cuenta que es viejo. Y cuando retorna al río, ve que sigue siendo su casa, pero todo ha cambiado y es anciano. Y cuando es viejo, se le acercan varios niñitos, varios pescaditos, ¿no? Y le dicen, ¿de dónde vienes? Y le cuenta, vengo del mar, yo he visto el mar. Y les comienza a contar las historias que vio en sus viajes. Y los bagrecicos dicen, yo también quiero ir al mar, ¿no? Y la historia acaba ahí. Entonces, es un relato que acaba como empieza, ¿no? Son los famosos cuentos que se muerden la cola. Son como las serpientes que se muerden la cola. Acaban en un comienzo, ¿sí? ¿Están ahí, chicos? Uy, 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 ya Sí, volaron. profesor. Sí, Profesor. profe. Yo sabía, pues estos chicos ya volaron, ya. Ay, 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 bueno. ¿Sí están? ¿Seguros? Sí, estaba imaginándome el bagrecito. Nos Eso. quedamos embelesados con su narración. Ay, 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 muy bien. Entonces, si están, continuamos, ¿ya? A ver, entonces, ahora pasamos a personajes, chicos. Ojo, vamos con todo a hablar de qué? A hablar de personajes, ¿ya? El personaje es un ser imaginario que puebla el mundo de la historia y posee una carga significativa dentro del contenido de esta. Se constituye sobre la base de sus acciones, las cuales develan sus funciones y sentidos dentro de la historia, ¿ya? Entonces, chicos, mírenme, personaje es un ser imaginario, chicos, chicas, no es real. Vive en el mundo de la historia, ¿ya? Ahora, se constituye sobre la base de sus acciones. Un personaje es lo que hace, es lo que hace, ¿ya? Ahora, habrá tipo de personaje. Según su grado de relevancia, puede ser principal o puede ser secundario o puede ser incidental o episódico, ¿ya? A ver, ¿cómo que principal? El principal obviamente tiene el rol protagónico, ¿sí? El principal tiene el rol fundamental, como Lázaro. Lázaro es el protagonista de la vida del Lazarillo de Tormes. Si tú de la obra sacas a Lázaro, ¿qué te queda? Nada, pues por eso es el principal, ¿ya? Personaje principal. Encargado de desarrollar el tema central mediante sus acciones, ¿ya? Mediante sus acciones. Muy bien. Ahora, pasemos a otro punto. Pasemos a otro punto.
Hay también personajes secundarios. Ellos son los que complementan y dan coherencia a lo que hace el protagonista, ¿ya? Por ejemplo, si continuamos con este ejemplo de Lázaro, si Lázaro es el personaje principal, ¿quién será secundario? Pues pueden ser los amos. Por ejemplo, el ciego, el escudero, el clérigo, ¿no? Entre otros, chicos, entre otros. Muy bien. Aquí me están comentando algo por interno. Claro, ¿no? El escudero, el ciego, son personajes secundarios. Y los incidentales o episódicos son solo personajes que ayudan a ordenar, revelar, ¿no? La historia. No son personajes tan importantes, pero son parte de la historia, ¿ya? Por ejemplo, la mamá de Lázaro, su padrastro, su hermanastro. Los puedes borrar y no pasa nada, pero ayudan en algo, ¿no? A ordenar los hechos más que todo. Entonces, recuerda, el principal es el importantísimo. El secundario ayuda al principal y el incidental como que solo están allí para complementar cosas, ¿no? Para ordenar una que otra cosa, ¿ya? Ahora, en cuanto al nivel de complejidad, pueden ser de dos tipos, el simple y el complejo. Los simples son los que tienen solo una faceta y los complejos tienen diferentes facetas. El simple, por ejemplo, la mamá de Lázaro, siempre la mamá tranquila con el hijo. Simple puede ser también, por ejemplo, el ciego. El ciego es un personaje simple, ¿no? Es un ciego que siempre pues golpea al niño, ¿no? Pero en cambio, cuando es complejo, cuando el personaje tiene muchos rasgos, que ojo, hasta pueden ser contradictorios. Por ejemplo, Lázaro. Lázaro es un personaje complejo. ¿Por qué? Porque Lázaro a veces en la obra es pobre y a veces él, siendo pobre, alimenta a los amos. Y es más, al final va a tener trabajo. Entonces, como que no tiene solo una faceta, tiene otras, puede tener otras características, ¿sí? Eso es por nivel de complejidad. Y en cuanto a transformación, hay personajes que siempre son los mismos, no cambian, como el escudero, como el clérigo, como ellos son estáticos, no cambian. Un personaje dinámico es aquel que cambia a nivel de conducta o de comportamiento. Por ejemplo, Lázaro. En un comienzo, ¿qué era Lázaro? Un niño huérfano, pobre, inocente en un comienzo. Pero con el ciego se vuelve astuto, cambia, se vuelve pícaro y finalmente se incorpora a la sociedad. Eso es un personaje dinámico. Otro ejemplo, Rodion Raskolnikov. Rodion Raskolnikov era estudiante pobre, y luego se vuelve criminal. Cambia, piensa que la gente debe morir y luego se arrepiente. Date cuenta, Rodion Raskolnikov es un personaje dinámico. Si tú has leído Conversación en la Catedral, sabrás que Zabalita es un pata de clase media, pero que antes fue sanmarquino de izquierda y luego cambia, se vende a la sociedad. Entonces, chicos, recuerden, ahí tenemos los tipos de personaje, ¿ya? Estático, dinámico, entre otros tipos. Muy bien. Y ahora, chicos, pasemos a otro punto. A ver, pasemos a otro punto, ¿ya? A ver, en este momento vamos a hablar de, a ver, espacios. Chicos, el espacio es también importante en una narración. Es el conjunto de componentes físicos, es el escenario. Ahí se da la acción, el movimiento de los personajes. Son lugares geográficos, interiores, decoraciones, objetos, ¿ya? Pero chicos, hasta ahí nos quedamos porque tenemos que pasar con todo ahorita tu práctica, porque si no me matan. Así que
A ver, chicos, son 2:40. Sí, nos queda 10 minutos para hacer tu práctica. A ver, muchachos, vamos con todo a tu práctica, ¿ya? Por favor, con todo a tu práctica. ¿Todos tienen esta práctica, chicos? A ver, coméntame. Sí. Ya, por favor, chicos, la Sí, piden profesor. al maestro Lisa, ¿ya? Él les va a dar su práctica, ¿ya? Por favor. Tienen que pedir esta práctica para poder resolverla, ¿ya? A ver, los muchachos, ¿dónde están? Ahí veo a Díaz, ahí veo a Flores, a Pérez, a Carpio, a Hernández, a Angie. Muy bien, muchachos, excelente. Y a Guía y a Guamán. Bien, chicos, chévere. A ver, claves, pregunta 1. Ah, Muchachos. Ah, uno más. Opción que se encuentra la mejor definición de narrador. Profe, a ver, el narrador es la voz que enuncia el relato, que nos cuenta lo que sucede en el texto. Es una presencia intratextual. Claro, está dentro del texto. ¿Ya? 2. La es el que enuncia la historia contada. El que enuncia la historia. Y mientras que él es la persona real quien organiza el texto. A La ver, B. chicos, ¿La B? A ver. ¿seguros que es la B? ¿Voz narrativa autor? Sí, ¿no? A ver. Sí, pues sí. Tienes razón, es la B. 3. ¿Qué relación existe entre el punto de vista del autor y del narrador? A ver, ¿qué relación existe? Ojo, habla del punto de vista. Yo te dije que cada uno es independiente. A ver, tu clave. La C. Muy bien, la C. Pueden coincidir, pero son emitidos por entes distintos, ¿no? Muy bien. Pregunta 4. A ver, el narrador es la voz que enuncia el relato, quien nos cuenta lo que sucede en el texto. Eso es verdadero. En caso de que se ubique fuera de la historia, puede clasificarse en omnisciente u objetivo. Eso es verdadero. El primero sabe y conoce todo lo que ven, oyen y piensan. Verdadero. ¿Ya? Y a ver. E inclusive lo que fue presenciado por ellos. Ya, de frente la B, es la B. Sí, ¿no? La B, ¿no? ¿La B marcaste o no? ¿Cómo que la V? ¿Cómo que la V? Ya pues chicos, la B. Ya, pregunta 5. A ver, pregunta 5. ¿Qué se puede afirmar del siguiente texto? A ver, miren chicos, esto tranquilamente puede entrar en San Marcos. Tranquilamente. Te ponen un texto y te van a preguntar del texto. Pero van a preguntarte cosas narratológicas. A ver, leamos. Rosendo, los regidores y los comuneros estaban cansados de juicios. A ver, ¿quién habla? ¿Habla Rosendo? No. No, Regidor, el narrador. no, No. es un narrador. Ahora, ¿será omnisciente o será objetivo? Eso no sé. A ver, vamos leyendo, ¿ya? Por ahora. Habían visto que era imposible conseguir nada, que los dejaran en paz ya. Mira qué dice, ¿eh? Que los dejaran en paz ya. ¿Quién dice eso? El narrador. El narrador está opinando. Oh, ya pues, ya cánsate. Pobres comuneros. Oye, es un omnisciente, chicos. Es un omnisciente. Mas el fiero habló de la posibilidad de apelar y el asunto fue tratado en consejo. El deber estaba por encima de la fatiga. ¿Y a quién dice eso? El narrador. ¿Sí? Narrador. ¿Pero qué personaje lo dice? Ninguno, lo dice el narrador. Está como opinando, ¿se dan cuenta? El narrador opina, eso es omnisciente, ¿ya? ¿Tu clave cuál es? La B. La B. A ver. Luego, porque luego el narrador te va a hablar de un abogado llamado Arturo Correa Zavala y cómo recién acaba de terminar su estudio. Entonces, muchachos, pueden ver esto, ¿no? Cómo es que en la 5 la clave es la B, ¿ya?
Pregunta 6. ¿Qué se puede desprender del siguiente fragmento de La ciudad y los perros? A ver, cuando el viento de la madrugada irrumpe sobre la perla, empujando la neblina hacia el mar y disolviéndola, y el recinto del Colegio Militar Leoncio Prado se aclara como una habitación colmada de humo, cuyas ventanas acaban de abrirse. Un soldado anónimo aparece bostezando en el umbral del galpón y avanza restregándose los ojos hacia las cuadras de los cadetes. Date cuenta que aquí solo se está describiendo el viento, la neblina, las ventanas, el soldado, la corneta. Es descripción. ¿Cómo se llama cuando el narrador describe? Narrador Objetivo. 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 Que marcamos Ah, la... Ya. la letra Muy A. bien, muchachos. La préndela. Pregunta 7. A ver. ¿Qué similitud existe en dos narradores? ¿Qué similitud tienen? La B, A ver, la B, la chicos. B, la B. La B. La B, profe, la B, la B. La B, La la B, B. la B. Claro, es la B. No están involucrados. Otra coincidencia, también te digo por si acaso, es que ambos cuentan en tercera persona. ¿Ya? Pregunta 8. Dime la incorrecta del narrador protagonista. La incorrecta. ¿Ah? A ver, tu clave. La D. Oye, el narrador protagonista que cuenta su historia se confunde con narrador omnisciente. ¿Cómo van a confundirse si uno cuenta desde el yo y otro desde el él? No se puede, ¿sí o no? No se puede. 8 la D. 9. A ver, muchachos, muy bien también por el chat. Están marcando bien, chicos. Bien Ludmil, bien Olaya, bien Córdoba. Pregunta 9. A ver, el narrador testigo relata las acciones de otros, verdadero, y no emite juicios ni comentarios, verdadero. Su conocimiento es parcial y su rol es pasivo, verdadero. Este narrador puede aparecer en una misma narración junto al narrador protagonista, quien deja su rol principal para narrar lo que le ocurre a alguien más. Es también verdadero. Un ejemplo de este narrador se podría encontrar en las novelas policiales. Bien, ¿no? Está bien, verdadero. En las novelas policiales, mayormente hay narrador protagonista o narrador testigo. ¿Ya, muchachos? Muy bien, muy bien. Entonces ya tenemos tu clave. Y para ir terminando, muchachos, ¿qué tipo de narrador se puede encontrar en el siguiente fragmento? A ver, mientras nuestros mulos subían trabajosamente por los últimos pliegues de la montaña, allí donde el camino principal se ramificaba formando un trivio con dos senderos laterales, mi maestro se detuvo un momento y miró hacia un lado y hacia otro del camino. Miró el camino y por encima de este, los pinos de hojas perennes que en aquel corto tramo formaban un techo natural blanqueado por la nieve. Rica abadía, dijo. Al abad le gusta tener buen aspecto en las ocasiones públicas. Acostumbrado a oírle decir las cosas más extrañas, nada le pregunté. También porque poco después escuchamos ruidos y en un recodo surgió un grupo agitado de monjes y servidores. Chicos, este fragmento corresponde a la novela El nombre de la rosa. Y te preguntan qué tipo de narrador hay. Bueno, puedes contar que están caminando juntos un alumno y un maestro. Y muy bien, el alumno te está contando lo que le pasa al maestro, ¿sí o no? Si le cuenta lo que le pasa a otro, es un testigo, ¿ya? Y muchachos, para irnos, bueno, para irme yo, un orden artificial en el tiempo del relato se entiende como una alteración de la temporalización tanto a nivel lógico como cronológico.
¿En qué casos el narrador no rompe la linealidad? La D, la D, la Dime. D, la D. Muy bien. Cuando La D. no se rompe lo lineal, cuando sí hay orden cronológico, como en Crimen y Castigo. Y como hay tiempo, la 12. Si el inicio de una historia es el mismo que el final, se podría decir que estamos frente a un tipo de tiempo conocido como habla artificial. Muy bien. Y como hay tiempo aún, la 13. Marque la clave que contenga la mejor definición de personaje. Habla, ¿qué es un personaje? La. Es un ser imaginario que puebla el mundo de la historia. Muy bien, chicos. Y para ti, te dejo 2 preguntas, ¿ya? Para que tú mismo lo hagas. Bien, muchachos, un gusto verlos. Será hasta otro día, ¿ya, chicos?